Excelente. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Para mí un placer estar acá con ustedes para compartir el conocimiento, para compartir impresiones sobre el fascinante mundo de la ciberseguridad. Y nada, como les decía, vamos a iniciar con la cantidad de personas que están, porque recuerden que ya habíamos establecido un acuerdo mutuo entre todos los que asistieron el día de ayer y acordamos que a partir de las 9 pues iniciábamos este proceso de capacitación relativo a la ciberseguridad. Bien. ¿Y cuáles son los temas que vamos a ver el día de hoy? Bueno, vamos a hablar sobre las características del mundo de la ciberseguridad, vamos a hablar sobre los delincuentes y los profesionales del área de ciberseguridad, la comparación entre las amenazas de ciberseguridad y los factores que han aumentado el crecimiento del ciberdelito en los últimos años, que créanme que son datos que en cierto aspecto son bastante alarmantes. Y vamos a iniciar hablando sobre el mundo de la ciberseguridad. Bueno, ustedes saben que hoy en día es difícil que una persona no tenga acceso al ciberespacio. Casi todas las personas tienen acceso a Internet por medio de un dispositivo móvil, por medio de un televisor inteligente, por medio de una computadora. O sea, prácticamente casi todos estamos conectados. Y algo que se está dando es que ya el poder no radica únicamente en quienes manejan, por ejemplo, las reservas de petróleo, quienes manejan, por ejemplo, la metalurgia, la minería, el oro, entre otras cosas, sino que ya hay otro factor que es el más importante, que es el factor de manejar la información. Hoy en día los datos, el que tiene la información, tiene la capacidad de gobernar, tiene la capacidad de manipular a las demás personas, tiene la capacidad de producir mucho dinero con los datos de las personas, y todos esos datos se adquieren mediante el mundo cibernético, mediante las redes, mediante las visitas a las páginas web y así sucesivamente. Y es por eso que las grandes empresas han sido creadas mediante la recopilación y el aprovechamiento del poder de los datos y el análisis de datos, que hoy en día es una carrera. Fíjense que ahora se está estudiando la analítica de datos y ya se han creado grandes imperios como lo son Facebook, por ejemplo, o sea, el proyecto de Meta. Muchísimas otras empresas también se han hecho básicamente con toda la información que manejan. Y dada esa situación, es importante entender algunas cosas importantes sobre los datos personales y las empresas. Esas empresas que se supone que tienen una responsabilidad de proteger esos datos contra el uso indebido y el acceso no autorizado, pues ustedes saben que en muchos casos ellas mismas han estado negociando con su información. Y el crecimiento de esa gran cantidad de información ha ido generando muchísimas oportunidades para los especialistas en ciberseguridad. ¿Por qué? Bueno, porque es un espectro más que se agrega al mundo laboral y que permite, por ejemplo, el crecimiento profesional de las personas que tienen esos conocimientos. Con relación a los reinos, las empresas grandes y pequeñas ya han reconocido el gran poder que tiene el manejo y el análisis de grandes cantidades de datos. Un ejemplo es Google, LinkedIn, Amazon, que proporcionan servicios y oportunidades importantes para los clientes, y el crecimiento de la recopilación y el análisis de los datos presenta grandes riesgos también para las personas y la vida moderna.
si no se toman algunas precauciones para proteger esos datos sensibles contra ciberdelincuentes y otras personas que tienen intención de dañar. Nosotros tenemos que aprender cómo proteger nuestra información. También tenemos que entender los niveles de responsabilidad. Déjame ver, que me parece que hay un compañero que está intentando entrar. Déjeme darle a admitir. De acuerdo, ya. Y nada, hoy en día, básicamente, entender y aprender sobre ciberseguridad es sumamente importante debido a esa situación. Porque usted no sabe cuándo usted puede ser víctima de robo de información y que esa información pueda ser utilizada en su contra. Hoy en día muchas personas son extorsionadas porque muchas veces nosotros no medimos consecuencias y colocamos cosas que no deberíamos colocar en la nube. Conversamos cosas que quizás es mejor hacerlo de manera personal. Decimos cosas, colocamos fotografías que no debemos. Y muchas veces esos elementos importantes que no tomamos en cuenta, pues más adelante se vuelven en nuestra contra. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender es qué son los paladines cibernéticos que ahora cuentan con tecnología para hacer un seguimiento de las tendencias mundiales, como por ejemplo el clima, cómo se pueden monitorear los océanos y seguir el movimiento y el comportamiento de las personas, los animales y los objetos en tiempo real. Porque hay grandes sistemas que se encargan de eso. Y un ejemplo claro está lo que está sucediendo en China, que hay muchísimas cámaras con reconocimiento facial, pues que saben básicamente todo lo que hace la persona, sobre todo cuando la persona está en la calle. Dado a esto, han surgido nuevas tecnologías como los sistemas de información geoespaciales que se denominan GIS, el IDT, que es el Internet de todo, que comenzó primero con el Internet de las cosas y luego el Internet de todas las cosas. Y cada uno de estos dependen de la recopilación y el análisis de enormes cantidades de datos, que hoy en día nosotros somos los primeros que contribuimos con esa recopilación. Y esta recopilación de datos, que está en aumento, puede ayudar a las personas a ahorrar energía, a mejorar las eficiencias, a reducir riesgos de seguridad, pero también puede aumentar la superficie de ataque, puede aumentar la incidencia de ciberdelincuentes, porque así como se puede utilizar para bien, también se puede utilizar para mal. Y con relación a esos mismos delincuentes, pues es importante que ustedes los conozcan. Por ejemplo, hay algunos que se denominan piratas informáticos, que este es un grupo de delincuentes que por lo general penetran las computadoras o redes para obtener acceso por varios medios o motivos. Pero, ¿qué pasa? Que estos piratas informáticos suelen tener una división o clasificación que es importante que ustedes entiendan, y que no todos tienen las mismas, básicamente, orientaciones, no cuentan con las mismas, básicamente los mismos objetivos, no son motivados por la misma necesidad y así sucesivamente. Y nosotros por lo general le llamamos hackers, que es el término comúnmente utilizado, y yo mismo, independientemente de, me considero una persona totalmente en contra de definir al hacker como un pirata o un delincuente informático. Y por eso nosotros tenemos que clasificar y entender este punto para que ustedes no se vayan a confundir en algún momento. Hay hackers denominados hackers de sombrero blanco, que son personas que penetran las redes o los sistemas informáticos para descubrir las debilidades a fin de mejorar la seguridad de los sistemas. Entonces, una persona que haga un proyecto básicamente de investigación y análisis
para luego crear soluciones, yo entiendo que no debe ser considerado un pirata, porque si ustedes se van al término pirata, a lo que significa pirata se le llamaba a las personas que saqueaban en las islas y que se desplazaban de un lugar a otro en barcos. Ustedes lo saben bien, ¿verdad que sí? Hola, ¿me escuchan? Sí, escuchamos, sí. Fuerte y claro, Sí, profesor. profesor. Positivo, profesor. Recuerden que Profesor, pueden estamos ir aquí. opinando, que esto no es un monólogo, ¿de acuerdo? sí, quiero hacer una pequeña observación y aparte de eso, dar un dato. Ajá, adelante. Es con respecto a los datos, estamos hablando de la ciberseguridad y se Exacto. está hablando de los datos cibernéticos, pero también los datos físicos también pueden ser una problemática, porque algunas veces nos descuidamos con algún dato físico y se pueden utilizar para hacerle daño ya a una persona o a una compañía. Me explico. Por ejemplo, yo vi un caso de que una persona se tiraba una foto. En la foto estaba su computadora, pero en la computadora estaba un posting con su contraseña y todo de la computadora. Y ya es una información que se le brinda a un hacker para hacer cualquier malicia. ¿Es cuánto? Muy buena tu acotación y ahí es donde, por ejemplo, yo suelo más adelante crear un foro para que las personas eh, puedan diferenciar y establecer y discutir sobre la diferencia entre la ciberseguridad y la seguridad de la información. Y aprovecho incluso esa inquietud, eso que acabas de expresar también, esa aclaración, más bien para que las personas entiendan que una cosa es la ciberseguridad y otra cosa es seguridad de la información y que la seguridad de la información incluso abarca más que la propia ciberseguridad en ciertos aspectos. Ejemplo, un ejemplo que yo siempre doy, la doñita que siempre va a limpiar la oficina del director o del gerente o de quizás el ministro y que se encuentra mientras limpia en el escritorio, hay una carta de despido de una persona que posiblemente la doñita conozca. Y así como que no quiere la cosa, la ley se entera. ¿Y qué hace la doñita? Ah, pero ese es fulano, ay mi madre, mire la carta de despido de fulano, lo van a votar. Y básicamente ella sale de ahí ya con esa información que se ha filtrado en cierto aspecto porque ya lo conoció quien no debió conocerla la información. Ahí eso se llama pérdida de confidencialidad dentro del triángulo de la ciberseguridad, que es cuando una información es conocida por la persona a la que no le corresponde manejar esa información. Entonces, esa persona posiblemente se lo informa a ese empleado. Mira, yo vi en la oficina del gerente una carta que te la van a entregar que despidiéndote. Entonces, ustedes saben que ya ese empleado, teniendo la información, quizás sintiéndose mal, incómodo, sabrá Dios con qué situación ya viene acarreando y se entera de eso antes de que la carta llegue a sus manos y cuando no se han tomado medidas y quizás ese empleado realice alguna acción en contra de la empresa, de la institución, de la organización, porque simple y llanamente hubo una filtración de información por parte de una persona que accedió a una oficina, se encontró con un documento físico, lo leyó, porque ustedes saben que el ser humano es muy curioso, ¿verdad? Donde quiera que vea algo, como que le tire el ojo y así sucesivamente, independientemente de que es una falta de ética o una doble falta, porque una cosa usted no tiene que estar en una oficina mirando documentos que no le corresponde, pero también si usted se entera, usted no tiene por qué estar divulgando más adelante la información, o sea que ahí básicamente hay una doble violación
a la ética, a la moral, a las buenas costumbres. Básicamente sucede casos como este a diario, donde las personas, e inclusive dentro de la ciberseguridad, se toma en cuenta que hay, por ejemplo, enemigos o amenazas internas y amenazas externas. Y se debe ser un poquito más riguroso con las amenazas internas, porque podrían hacer más daño y con mucha mayor facilidad, porque ya se encuentran dentro de la organización, la conocen, entienden todo, y si van a hacer algo malo, tienen mayor facilidad porque tienen el conocimiento. Y por eso es que nosotros también tenemos que saber diferenciar una cosa de la otra. El ciberespacio funciona similar, pero dentro del ciberespacio, dentro de la infraestructura de telecomunicaciones, dentro de la internet, dentro de los equipos computacionales y así sucesivamente. Me parece que alguien se está integrando. Segundito. Y es por eso que es importante la acotación que hizo el estimado en su participación, porque independientemente de, básicamente en cierto aspecto, la ciberseguridad protege la información en el ciberespacio, pero también los del área de tecnología deben ayudar a proteger la seguridad física, ayudar a mantener la seguridad física, porque también puede comprometer las personas, la reputación de la empresa y así sucesivamente. Entonces, yo les decía que básicamente se habla mucho de piratas informáticos y que tienen una clasificación que son hackers de sombrero blanco, hackers de sombrero gris y hackers de sombrero negro. Y les decía que yo no estoy de acuerdo con que a un hacker de sombrero blanco se le llame pirata o ciberdelincuente, porque recuerden que los piratas en la antigüedad eran las personas que se desplazaban, que ya lo dije antes, en barcos y que iban de un lugar a otro saqueando y acabando con todo, llevándose las cosas que no eran de él. Normalmente los atacantes o hackers de sombrero blanco, por lo general, que también se le llaman ethical hackers, son personas que realizan su trabajo, pero casi siempre con el permiso y la anuencia de los propietarios de la organización o de una infraestructura. Hoy en día se utiliza mucho, yo mismo he hecho mucho trabajo de pruebas de penetración, pero eso se hace mediante un procedimiento sistemático en el cual inicia con un acuerdo entre el profesional de la ciberseguridad y la empresa, donde se le dice qué ámbito, cuáles son las condiciones y básicamente los límites de su acción. Y por lo general se firma un contrato de confidencialidad, porque cuando uno comienza a analizar y uno descubre ciertas brechas, pues uno bien, independientemente de que uno tenga el consentimiento, uno podría utilizar esa información para vendérsela a un ciberdelincuente. Entonces, por eso es importante que se firmen acuerdos de confidencialidad para que cuando esta persona descubra la situación que hay dentro de esa empresa, entonces él se vea impedido, al menos en términos legales, de divulgar esa información y que de hacerlo, pues entonces pueda enfrentar cargos en la justicia. Bien, entonces también existen atacantes de sombrero gris, que por lo general se encuentran entre los atacantes de sombrero negro y de sombrero blanco, y que por lo general pueden encontrar una vulnerabilidad señalada a los propietarios del sistema, y si esa coincide, por ejemplo, con su agenda, muchas veces ellos lo que dicen, bueno, pueden negociar la información, como pueden informarle al propietario de la infraestructura, como normalmente los casos que yo he visto son las personas que muchas veces son apoyadas por los propios estados, lo que quizá le lavan los trapos sucios a los gobiernos. En ciberguerra se hace mucho eso. Y ustedes dirían, bueno, eso es una táctica, porque el propio espionaje, que es un ejemplo, es condenado en muchos países.
Pero el país que lo condena cuando se lo hacen a él, pero él manda a otro a espionar a otro país. No sé si me entienden. O sea, que es un tema como de doble moral. Y así es como actúan los de sombrero gris. Muchas veces son pagados o autorizados por los estados para que realicen ciertas tareas bajo el amparo incluso que se ha utilizado aquí en este país el término. No es un tema, es un asunto de seguridad nacional y con eso lo justifican. Pero básicamente para mí, en términos reales, todo va a depender de la intención de quienes realizan el tipo de ataque. Si usted tiene una intención de dañar, de aprovecharse de ese conocimiento y afectar a otras personas, entonces usted está mal. Si usted es, por ejemplo, un militar, usted está en una situación de guerra y su país le paga a usted para que determine vulnerabilidades en el sistema del enemigo y usted hace su trabajo, ¿verdad? Independientemente de que usted le esté haciendo daño, pero ahí al menos hay una justificación. Usted está protegiendo. Hay un tema relacionado con la seguridad nacional. Y por último, los hackers de sombrero negro, que son los que por lo general son llamados delincuentes, personas poco éticas que violan la seguridad de sistemas computacionales, de las redes, de las infraestructuras tecnológicas para beneficio personal y por motivos maliciosos como ataques a la red, independientemente de que sea justificado o no. Y básicamente esos son las tres atenuantes de lo que normalmente se le llama pirata informático, que repito, para mí, porque yo mismo me considero un hacker. Un hacker es una persona que tiene ciertos conocimientos que le va a permitir determinar vulnerabilidades de seguridad en sistemas y que por lo general, en mi caso, lo analizamos, lo investigado con la finalidad de encontrar mejoras, de encontrar alternativas para proteger los sistemas. Y si yo no tengo la intención de dañar a nadie, ni estoy haciendo eso por dinero, afectando a las personas, pues entonces no hay nada de malo. Por lo general, actuamos con consentimiento de los propietarios de la infraestructura y ahí por eso entendemos que yo, con todo el permiso del mundo, el conocimiento que yo tengo no puede ser catalogado de esa forma por simple y llanamente yo tener el conocimiento. Incluso yo lo comparo a otras actividades. Por ejemplo, usted es policía. Aquí en este país a muchos policías lo catalogan como delincuentes. Sin embargo, hay muchísimos policías que son serios. Usted puede ser un médico y usted, su conocimiento usted lo puede utilizar para salvar vidas, ¿cierto? Pero también usted pudiese estar traficando con órganos de humanos. Usted podría estar haciendo abortos a diestra y siniestra. Usted pudiera estar haciendo, por ejemplo, contubernio con una persona, creándole una receta a una persona que es dependiente de alguna droga de manera ilegal. Usted le está dando como una receta irregular para que la persona tenga acceso a X medicamento, porque tú eres doctor, pero es posible que la persona no tenga ninguna patología que justifique el uso del medicamento, sino que usted por una paga, como usted es médico, pues usted simple y llanamente está negociando con eso. Entonces, pero también hay médicos que están ahí para salvar vidas. Entonces es lo mismo. Es lo mismo. Usted puede ser un policía y estar en la calle cuidando y protegiendo a la población, pero también usted pudiera estar por su autoridad protegiendo a los delincuentes. Entonces, para mí es lo mismo. Todo va a depender de cuál es la intención detrás del uso de esos conocimientos. A ver, ¿qué opinan los demás aquí en esta sala? Buenas. Yo creo. Mire, Buena, profesor. Yo estaba leyendo sobre, en el módulo 1, creo, si no me equivoco, sobre que en el 2015 dos jóvenes hackearon la red
la vaina de telecomunicaciones Talk, y afectaron a más de 150,000 personas, o específicamente casi 160,000. Ahí, esos fueron los piratas, ellos se clasificarían como hackers negros o piratas negros, de sombrero negro. Hacker de sombrero negro, así es, estimado. Ok. Está bien, esa es mi Continúe. pregunta. Esa era mi pregunta porque estaba haciendo un análisis sobre eso. Bueno, lo que pasa ahí, estimado, vuelvo y le digo, recuerde que se comete delito por decisión y por omisión. No sé si usted ha oído el término. Por decisión y por omisión. Quizás usted mató a una gente no porque quería hacerlo, sino porque se vio obligado, pero independientemente de quitar la vida es un delito. Usted, por ejemplo, tiene un accidente de tránsito, usted posiblemente, si comprometió la vida de una persona, usted no lo hizo a propósito, usted no andaba, pero usted tiene que pasar por un proceso judicial, ¿verdad que sí? Hola. Sí, profesor, pero eso ya que usted habla en ese término, ya eso aplicaría ya para el atacante de sombrero gris y sombrero negro, o más bien para el atacante de sombrero gris, porque ya el del sombrero blanco busca informaciones o busca fallas para él corregirlo. Ahora bien, el sombrero gris busca informaciones y quizá la puede utilizar en mal o en bien, dependiendo en lo que esté trabajando. Si no es así, me corrige. Lo que pasa es que te faltó un puntito importante y recuerda que es lo que yo te dije. Las personas pueden delinquir por convicción, o sea, sabiendo que están delinquiendo, y por omisión, no sabiendo que necesariamente están delinquiendo, inclusive hasta por un error. ¿Por qué? Porque para eso están las leyes. Y si la ley, por ejemplo, 53-07, que hablaremos más tarde, porque hay un tema relacionado con las mismas, por ejemplo, establece que está prohibido acceder de manera no autorizada a sistemas informáticos, a cuentas, etcétera, a infraestructura. Que usted lo haga de manera accidental o no, no te exime de que tú estás violando la ley. No sé si tú me entiendes ahí a qué me refiero. Por eso te puse el ejemplo de que no necesariamente tú quieres matar a alguien y te viste obligado a hacerlo por defensa propia o por cualquier cosa, pero tú tienes que pasar por un proceso judicial y se debe determinar si tú tuviste una intención o no, pero aún tú no hayas tenido una intención. Fíjate que tiene una clasificación. No es lo mismo un homicidio que un asesinato. ¿Entiendes? Tú pudiste haber cometido un homicidio involuntario, pero aún así a ti te procesan y a ti te meten preso y tú cometiste un delito y te trancan ahí varios años, aunque una pena no tan drástica como si fuera por un asesinato, pero como quiera tú acabaste con la vida de una persona, porque el fin de lo que ocurrió básicamente es que determina tu condición. O sea, tú no querías, pero tú mataste a una gente. Que tú lo querías, pero igual lo mataste. Y pasa lo mismo. Entonces, como tú puedes delinquir por convicción o por omisión, lo importante es orientarse primero, leer las leyes, etcétera, porque yo mismo, cuando voy a hacer mis laboratorios, yo no hago pruebas en infraestructura ajena, mi hermano. Porque la ley 53-07 me dice a mí que yo puedo ser sancionado si accedo de manera no autorizada a un sistema. Entonces, yo tengo que tener yo mi propio sistema y hackearme yo o buscar a quien yo puedo hackear que me dé el permiso y la autorización para yo hacerlo por escrito y tener una base legal para eso. No sé si me entiendes. Sí, entendí esa parte. Y uno Bien, de los grandes profesor. problemas y hoy en día, uno de los grandes problemas que tenemos nosotros es que por falta de conocimiento hay mucha gente que está delinquiendo, está violando leyes sin darse cuenta inclusive
le voy a contar algo que me pasó hace unos meses. Yo tengo una hija que tiene 18 años y ella me preguntó, papi, ella me escribió, papi, dime algo, ¿cómo yo hackeo una cuenta de Facebook? Oye lo que ella me dijo. Ustedes no lo van a creer. Cuando ella me dijo eso, yo me quedé frisado. Porque como ella sabe que yo trabajo en el área de ciberseguridad, ella me lo preguntó como que algo normal, como ve y compra un pan en el colmado. Papi, ¿cómo yo hackeo una cuenta de Facebook? Señores, yo duré 3 días para yo poderle dar respuesta. Y ustedes se preguntarán, wow, ¿y por qué? Bueno, primero, yo tenía que buscar las palabras adecuadas, los términos adecuados y armar todo un esquema de modo de que ella no se sintiera mal. ¿Por qué? Porque yo tenía que darle respuesta. ¿Ustedes saben por qué? Porque si ella me lo pregunta a mí, yo no le doy respuesta, ella lo va a investigar por otro lado, si lo quiere saber. Y yo le hice 3 preguntas o le hice únicamente 3 reflexiones a ella. Y es bueno que ustedes lo entiendan esto, para que cuando les pase. Yo le dije, mira, lo primero es, el ser humano no debe hacer lo que no le gusta que le hagan. ¿A ti te gustaría que alguien acceda a tu información personal, a tu intimidad, que se entere de cosas que son tuyas personales? ¿Te gustaría de manera sin tu consentimiento que entren a tu cuenta y que vean conversaciones tuyas con otras personas que quizás tú no quieres que se sepan y así sucesivamente, que vean algún tipo de fotografía archivada y oculta o cualquier cosa? ¿Te gustaría? Reflexión 1. Reflexión 2. Si tú haces eso, se supone que es que tú tienes alguna problemática con alguna amiguita, sabe Dios, si por un amiguito o algo sucesivamente, así sucesivamente, y tú lo que puedes tener una situación si esa persona se entera de que tú estás accediendo de manera no autorizada a sus cosas personales. ¿Cómo tú te vas a sentir cuando esa persona se entere? O si tú lo estás haciendo por maldad, ¿cuáles son tus intenciones? Yo le dije, ¿cuál es tu intención? ¿Por qué tú necesitas acceder a una cuenta que no te corresponde? ¿Cuál es el motivo? Porque yo la confronté. ¿Por qué tú necesitas hacer eso? Y por último le dije, ¿sabías tú que hay una ley que prohíbe tajantemente que tú hagas eso? ¿Tú sabías que a ti te pueden meter hasta 10 años de cárcel? Porque cuando ustedes acceden a una cuenta no autorizada, ustedes violan varios artículos de la ley. Y le voy a dar algunos ejemplos. El acceso no autorizado a cuentas de redes sociales que no te pertenecen. Pero tú cuando entras frente a la empresa, por ejemplo, sea Meta, sea Facebook, sea LinkedIn, tú estás también cometiendo usurpación de identidad, porque tú le estás diciendo a un sistema informático que tú eres el dueño de esa cuenta porque tú estás utilizando esas credenciales. Pero también, ¿qué otro delito tú estás cometiendo? O tú estás, además de usurpando una identidad, ¿cómo tú conseguiste esa cuenta? Esa contraseña. Entonces, tú estás robando información. Eso es robo de datos personales. Tú estás violando el derecho a la intimidad de la persona que está consagrada en nuestra Constitución. ¿Qué más? Tú estás indagando sus cosas personales, robando información, usurpando identidades, accediendo de manera no autorizada a una cuenta. O sea, tú fácilmente tienes 5 delitos ahí por el simple hecho de entrar a una cuenta de Facebook que no es tuya. Y esa tipificación, en cierto momento, si alguien te ayudó, entonces tú le metes ahí asociación de malhechores. Si 1 o 2 o 3 personas te ayudaron en eso. Entraron en contubernio
quizá de manera voluntaria y sabiendo las consecuencias, con conocimiento de causa, para hacerle daño a una persona, porque también con qué intención tú entraste. Entonces, el conocimiento de las leyes es fundamental, porque como les digo, no es un asunto de que si eres sombrero negro, sombrero blanco, sombrero gris. El primer punto es la intención que hay detrás de esa acción y el conocimiento o no de las leyes, que vuelvo y te repito, yo como hacker de sombrero blanco, si voy a hacer una prueba de penetración a un sistema que no es de mi propiedad, lo primero que yo tengo que asegurar es que yo tengo el consentimiento por parte del dueño para poder realizar esas acciones. ¿Entendieron esa parte? Sí, profesor. Copiado. Sí, profe. Bien. Algo que preguntar, profesor. Entonces, recuerda que el tema del gris va a depender de para quién esté trabajando, como te dije. Porque el sombrero gris puede ser un tipo que esté lavando los trapos sucios de un gobierno, que le haga el trabajo sucio. Pero como lo está haciendo con la anuencia de la autoridad, con el consentimiento de la autoridad, entonces no necesariamente tú te ves como un delincuente. El que mata y roba, ¿verdad? Asesino, ladrón, atracador, como ustedes quieran llamar, pero cuando usted manda personas, un pelotón de un país a otro a matar personas, usted está haciendo daño, pero ahí hay una justificación porque usted está en guerra, supuestamente. Y hasta en la guerra hay ciertas reglas que tú tienes que cumplir. Por ejemplo, tú no deberías matar civiles, pero aún así, tú matas soldados, tú estás quitándole la vida a otra persona. Pero tú tienes un aval, tú tienes una justificación. Oye, estamos en guerra. Y como estamos en guerra, estamos matando a otras personas que son también soldados y que podrían matarme a mí. Y ya tú estás justificado ahí. Pero al fin y al cabo tú estás quitando una vida. Entonces ahí es donde entra el tema del hacker de sombrero gris. Quizás una persona que está haciendo un daño a un tercero, a otra persona, pero quizás con la anuencia y el apoyo de un Estado o el permiso de. ¿Me comprendieron esa parte? Copiado. Sí, profesor. Positivo, copiado. profesor. Bien. Entonces, dentro de esos tipos de delincuentes hay otras clasificaciones. Vamos a suponer que estamos dentro de lo de sombrero negro. Bueno, pues dentro de lo de sombrero negro existen los script kiddies, que vienen siendo como los novatos, chicos o aficionados que se limitan principalmente a realizar bromas o actos de vandalismo y que tienen pocas habilidades o ninguna habilidad y que generalmente utilizan herramientas existentes o instrucciones que se encuentran en internet para realizar ataques. Un muchacho que está aprendiendo, que está inventando y por embromar viene y hace cualquier diablura, como se dice popularmente. A eso se le llaman script kidding. No es un tipo profesional, es un muchacho curioso que aprendió viendo un videito en YouTube cómo se hace una cosa y decidió hacerle una broma o hacerle daño a alguien porque sí, nada más por estar inventando. Esos son los aficionados y se les llama script kiddies. Están los agentes de vulnerabilidad, hackers de sombrero gris, que intentan cubrir ataques e informarlos a los proveedores, a veces a cambio de premios o de recompensas, a veces auspiciado o pagado por el Estado y así sucesivamente. También tenemos los hacktivistas, que son hackers de sombrero gris que se reúnen y protestan contra diferentes ideas políticas y sociales, y estos protestan en público contra las organizaciones o los gobiernos mediante la publicación de artículos, videos, la filtración de información confidencial y la ejecución de ataques de denegación de servicio
distribuida. Y yo aquí le hago una pregunta a ustedes para llevarlo. ¿Qué ustedes opinan sobre los hacktivistas? ¿Qué opinan ustedes? A ver. Bueno, mi opinión sobre los activistas es que ellos se manejan de una manera coordinada. Me explico. Hace varios años atrás, a la página de la Barry Gold fue atacada, según recuerdo, por una red llamada Anonymous. Y Así esta es. gente, en protesta por lo que supuestamente... Dios mío. Sí, continúa. En protesta. Se fue el estimado. Parece ser que se le cortó el internet. Ah, ok. Sí, y bien él decía, fíjense lo que él decía, de manera coordinada, pero yo ahí no le llamaría de manera coordinada. Yo le di cuál es el ejemplo a ustedes de eso, cuál es la tipificación. ¿Ustedes saben cuál es? Cuando se hacen acciones en contra de con un grupo de personas de manera coordinada, eso se llama asociación de malhechores. Que está tipificado así en las leyes dominicanas. Cuando hay un grupo de personas que de manera coordinada, como él dice, ejecutan una tarea en contra de, eso es una asociación de malhechores. ¿Y cuál es el tema? Bueno, que no necesariamente, aunque sea una protesta, donde dice que porque tú protestes, tú puedes hacerle daño a las personas. Tú puedes hacerle daño a una corporación independientemente de... Porque si no, vamos a verlo. En estos días asesinaron a un candidato a la presidencia de Ecuador. Ustedes se enteraron, ¿verdad? Sí. 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 Y el grupo que lo mató, que se responsabilizó, que dijo, muerte a los corruptos. Está bien, pero independientemente de que el tipo sea corrupto, el tipo lo que debe ser es, si es corrupto, es denunciado y debe ir a juicio, determinar si realmente es culpable y que pague por sus hechos. Ahora, eso no te da derecho a tú tomar la vida de esa persona. Entonces, ellos cometieron asesinato. Entonces, es lo mismo que pasa con Anónimos. Yo no puedo apoyar a que tú tomes acciones porque sí, porque tú quisiste, porque tú estás en contra de, cuando lo que se debe hacer es denunciar a la persona, denunciar a la barrigol, someterla, que pase por algún tipo de juicio y que pague por sus hechos en caso de ser encontrada culpable, porque yo creo en la presunción de inocencia fielmente. O sea, no es que tú te inventaste, que tú eres corrupto, no es que yo sé que tú eres ladrón y por eso yo te voy a hacer X cosa. No, 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 no. Vamos a la justicia y la justicia, independientemente de sus fallas, determinará si real y efectivamente es así ese proceso. Entonces, yo no estoy de acuerdo con el hacktivismo porque al fin y al cabo muchas personas salen afectadas. No es necesario. Adelante. Yo tengo entendido, y quiero que me aclare algo, esos hacking, esas asociaciones como Anónimo y otras entidades de hacking, yo tengo entendido que ellos se mueven mayormente en la Deep Web, o sea, ellos van de muchas restricciones al navegar en las redes profundas. Quiero que me aclare ese caso, ¿qué implica uno tener que navegar en una Es que, estimado, la Deep Web es la parte no conocida de la misma Internet que usamos tú y yo diario. Sus acciones, las acciones de ellos no tienen, una cosa no tiene que ver con la otra. O sea, que yo sea un irresponsable manejando y que yo mate personas porque yo ando borracho en la calle manejando, no tiene que ver con que yo me vaya por encima del elevado o que yo me vaya por abajo. Porque vuelvo y te digo, es la finalidad. Y cuál es el hecho que yo estoy realizando, o sea, con qué terminó.
y yo terminé con un asesinato, una cosa no tiene que ver con la otra. La Deep Web no es más que el mismo Internet estimado que usted y yo conocemos, utilizamos, y que usted con el navegador que comúnmente usted utiliza no lo ve, porque normalmente muchas páginas, muchos recursos que están en la Internet, si no se tienen ciertos controles, entonces los navegadores que usted utiliza no pueden ver esa información, porque los navegadores tienen que saber un paquete que viaja de un lugar a otro dentro de la red, de dónde viene y hacia dónde va. Y cuando hay un paquete no identificado que no tiene ninguna información, pues el navegador simple y llanamente lo descarta. Los navegadores viajan en los de acuerdo a la información que hay alojado en los servidores DNS. Y casi siempre se navega en los sitios seguros. Si tú utilizas Tor, y hay otras variantes de Tor, te permite navegar en cualquier área y acceder a información que tú con un navegador normal no puedes ver, pero al fin y al cabo es en Internet igual. Pero una cosa, porque yo he navegado en la Deep Web y eso no me hace un delincuente, estimado, o no me hace un hacktivista tampoco. O sea, yo no relaciono eso con el tema. ¿Traer alguna información desde ahí, de esa Deep Web? ¿Cómo es? O sea, lo que te haría ciertamente un delincuente es sustraer alguna información que tú, mediante esa red profunda, usted entre y sustraiga información, o sea, que no sea suya, o sea, o una información confidencial, por así decirlo. Sí, pero que tú no tienes que entrar necesariamente a eso. Porque eso, oye, ¿qué es lo que pasa con la Deep Web? La Deep Web es como el salvaje oeste. Hay de todo. De todo. Navegar por desde curiosidad. Narcotráfico, venta de órganos, etcétera, piratería más alto nivel. El libro que tú no encuentras en internet, que tú necesitas descargarlo, tú lo encuentras fácilmente en la Deep Web y así sucesivamente. Tú tienes acceso a recursos controlados y no controlados. Ese es el punto. O sea, nosotros tenemos acceso al Internet regulado. La Deep Web es lo que no está... Exactamente. Y si usted quiere, usted lo único que tiene que hacer es utilizar Tor, descargar Tor y navegar con Tor. Y ya con él usted puede entrar a la Deep Web sin problema. Y por eso usted no tiene ninguna situación. ¿De acuerdo? De acuerdo, también, gracias, entendido. Bien. Entonces estábamos con el tema de los activistas, señores, que vuelvo y repito, que hacerle mal a las personas, a las empresas, no tiene justificación alguna. Bien, entonces, dentro de esos mismos elementos, tenemos, como le decía, los delincuentes cibernéticos, hackers de sombrero negro, independientes y que trabajan para grandes organizaciones de delitos cibernéticos y que ustedes saben que su motivación es básicamente económica. Porque también nosotros tenemos que entender cuál es la motivación de cada quien. Si bien un hacktivista utiliza su conocimiento en protesta, bueno, pues hay delincuentes que lo que buscan es dinero, buscan es una compensación. Y por lo general, cada año los delincuentes cibernéticos son responsables de robar miles de millones de dólares de consumidores y empresas. Le doy un ejemplo, señores, un ejemplo fácil. Lo que ustedes hoy en día tipifican como chipero. Es un ejemplo. Fíjate cómo el término, la ley de nosotros está un poquito débil en ese sentido, que tienen una tipificación que se creó a propósito como para reducir el impacto o como para no verse tan feo y hablar de los chiperos cuando el chipero al fin y al cabo lo que es un ladrón más, como cualquier otro ladrón. Lo único que ese ladrón utiliza otros mecanismos tecnológicos para cometer su fechoría. Y usted no, que fulano es chipero y usted lo ve como normal. Si fulano es chipero, fulano es un vulgar ladrón y punto.
¿Me entienden esa parte? Sí. Sí, sí, Y algo sí. que yo le aclaro Sí, a las profesor. personas, y algo que yo le aclaro a las personas es que si usted es un estafador, independientemente de que usted lo haga utilizando herramientas tecnológicas o no, que usted utilice el internet o no, como quiera, usted es un estafador. Independientemente del mecanismo que usted esté utilizando. Si usted es un ladrón, independientemente del mecanismo que usted utilice para robar, ya sea que usted atraque personas a punta de pistola o que usted le sustraiga mediante un Flipper Zero información de una tarjeta de crédito de una persona y usted toma el dinero y compra cosas para usted, usted es un ladrón igual. Entonces, no nos podemos hacerlo loco ahí en ese tema. No, que mira, que fulano es chipero y lo ven normal como que nada, no, ese tipo lo que es chipero. No, mi hermano, ese tipo es un ladrón. Ese tipo está robando el patrimonio de otras personas. Ese tipo le está quitando el pan a mucha gente y se está haciendo el dinero. ¿Haciendo qué? Robando, igual, robando. Como el que va y se mete en un banco. Lo único que no tiene el agravante de que lo está haciendo a mano armada, quizá amenazando a la persona, es la única atenuante que se exime o que se sustrae o que se quita o que no se contempla. Bueno, el tipo no le apuntó con un arma a la persona, el tipo no lo amenazó, la persona ni siquiera estuvo presente. Bueno, está bien, pero inclusive eso no significa que el robo no fue cometido. Lo que significa que la persona es un vulgar ladrón igualito. Entonces, tienen que estar claros que el delito cometido no tiene que ver necesariamente con el tipo de mecanismo que usted realizó. Usted simple y llanamente es un delincuente, independientemente del mecanismo que haya utilizado. Y eso tienen que tenerlo bien claro. Entonces, como le decía, mira ahí los hackers que son patrocinados por el Estado, según la perspectiva de una persona, son hackers de sombrero blanco o sombrero negro que roban secretos de gobierno, recopilan inteligencia y sabotean las redes. Pero el sombrero blanco y negro, el término intermedio es el gris. Y por eso tenemos que tipificarlo como hackers de sombrero gris. Y los objetivos son los gobiernos, grupos terroristas y las corporaciones extranjeras. La mayoría de los países del mundo participan en algún tipo de hacking patrocinado por el Estado, sobre todo cuando esto es justificado por el tema de la seguridad. No, esto es un asunto de seguridad nacional. Y ya con eso lo justifican. Vamos a ver, que me parece que alguien está intentando entrar. Perfecto. Bien, pero señores, luego nos toca a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Los que estamos aprendiendo a cuidarnos en las redes, en el manejo de la tecnología. Adelante. Disculpe que se me cerró sin querer fue la sesión. Ah, no, está bien, descuida. Yo sé que que tuviste una situación que se te presentó ahí. Eso yo me di cuenta. Bien. Entonces, como les decía, simple y llanamente, ahora nos toca a nosotros, a los especialistas que estamos aprendiendo cómo proteger el ciberespacio, cómo proteger la infraestructura, cómo proteger los equipos computacionales, cómo proteger nuestra información digital y así sucesivamente. ¿Y cuál es nuestro propósito? Bueno, frustrar a los delincuentes cibernéticos. Las empresas, el gobierno, las organizaciones internacionales han comenzado a tomar algunas medidas coordinadas para limitar y mantener a raya a los ciberdelincuentes. Y las acciones coordinadas incluyen lo siguiente: bases de datos de vulnerabilidades, que son sumamente importantes porque nos dan información sobre situaciones que tienen sistemas
que nosotros podemos ayudar a corregir. Y un ejemplo es el Common National, el CVE, básicamente. Los CVE, que es un ejemplo de un desarrollo de una base de datos nacional sobre vulnerabilidades y que nosotros normalmente recibimos a través de notificaciones de correo electrónico, y que básicamente esa base de datos se desarrolla para proporcionar información de todas las vulnerabilidades conocidas y reunirlas en una gran base de datos que nos sirve a nosotros para consulta y verificar qué vulnerabilidades tienen algunos de los sistemas que nosotros utilizamos y que posteriormente podemos en algún momento ayudar a corregir esas vulnerabilidades. Todos tenemos que estar siempre registrados en algún tipo de organización, como los Centros de Operaciones de Ciberseguridad de Estados Unidos, el CISER de República Dominicana, aunque el CISER de República Dominicana también se alimenta del de Estados Unidos, el CISA también, que es otro importante, y se recibe vía correo electrónico mucha información con relación a los sistemas. También las grandes corporaciones propietarias de sistemas como Microsoft, por ejemplo, fabricantes de dispositivos como Fortinet, Cisco, entre otros, también manejan mucha información y nos envían información relativa a. Por lo que una de las tareas importantes que ustedes deben hacer para mantenerse informados es registrarse en algún tipo de centro de operaciones de ciberseguridad para que ustedes reciban notificaciones. No sé si lo sabían, pero ustedes tienen el Centro Nacional de Ciberseguridad en el C5, en el Ministerio de Defensa, y que por ahí ustedes pueden acceder a información, recibir notificaciones, como yo, por ejemplo, inclusive pueden registrar su organización para que la misma pueda ser analizada, sus servidores, sus direcciones IP, en búsqueda de cualquier tipo de vulnerabilidad adicional, pero también informarse sobre los problemas que tienen los sistemas operativos, las aplicaciones que utilizamos con frecuencia y así sucesivamente. ¿Alguno de ustedes tiene alguna suscripción a un centro de operaciones o algún tipo de fabricante que le informe sobre las vulnerabilidades encontradas en los sistemas? No. Ok, bueno, pues les invito a entrar por lo menos a suscribirse en el Centro Nacional de Ciberseguridad para que ustedes comiencen a recibir notificaciones, porque es bueno enterarse, porque eso le ayuda a ustedes a proteger sus sistemas y a saber cuándo un navegador tiene una vulnerabilidad, cuándo un navegador tiene una situación, cuándo una aplicación que ustedes utilizan está siendo afectada, que puede ser atacada, vulnerada en algún momento. ¿Ustedes saben por qué hay que informarse? O sencillo, porque los ciberdelincuentes también se informan y ellos hacen sus actualizaciones y robustecen sus sistemas, pero si el usuario común no lo hace y el ciberdelincuente descubre que usted tiene esa vulnerabilidad, pues entonces ya le es más fácil cometer un ataque porque ya conoce que puede aprovechar una vulnerabilidad que tiene su sistema. Y es por eso que es importante que ustedes todos se enteren sobre todos esos elementos importantes. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bien. Profesor, También hay que... Adelante. Corroborando con ese detallito que usted dio, sabe que los ciberdelincuentes mayormente son organizaciones y esas organizaciones invierten miles y miles de dólares en equipo y todo eso, en logística prácticamente, vamos a decir. Así Aparte es. de eso, ellos dedican tiempo y tiempo y tiempo. No le importa el tiempo que tengan que utilizar para hacer cualquier caso que ellos quieran hacer. Por ejemplo, en muchos años atrás hubo un ataque en el Pentágono. ¿Cómo se realizó eso? Fue con una pequeña memoria que ellos compraron un empleado y ese empleado conectó la memoria USB
a un equipo y ya ellos tuvieron las informaciones, pero ellos dedicaron tiempo planeando cómo podían entrar y dónde, y a la persona que tenían que darle esa memoria. ¿Es cuánto? Así es. Sobre todo que son personas que están siendo financiadas, porque, pero, y tú quieres un mejor trabajo de ahí, que a ti te den todo, te den comida, te den dinero, te paguen por algo que te apasiona, porque fíjense algo importante. El tema del hacking, de la ciberseguridad, es un tema que apasiona y que llama más la atención. O sea, yo me metí, por ejemplo, a eso, porque yo tenía curiosidad. Yo empecé estudiando idiomas en la universidad y terminé mi carrera. Y luego me metí en tecnología de la información. Empecé dando clases de hardware, de reparación de computadoras, en una institución privada, muchos años, desde el 97. Yo era profesor de hardware. Luego comenzaron a llamarme mucho atención las redes de computadoras. Aprendí Linux. Yo empecé a utilizar Linux, por ejemplo, en el 2006, básicamente. No, perdón, en el 96 ya yo utilizaba Linux. Oye bien, en el 96. 96. O sea, te estoy hablando prácticamente casi 30 años. Y yo, curioseando y aprendiendo cosas, caí así de repente en seguridad y curioseando, queriendo aprender cosas. Y yo recuerdo que yo usaba Sub7, una aplicación que se utilizaba para tú hacerte con el control de equipos, enviando una foto, un mensaje que era un caballo de Troya, porque tú lo que hacías era que en Sub7 tú mandabas en un cliente. Si la persona intentaba abrir la foto, eso corría un backdoor. La persona lo que veía un mensaje de error diciendo que la fotografía no se podría abrir porque estaba dañada, pero al fin y al cabo se estaba corriendo una puerta trasera. Y ya el software servidor de Sub7 lo que hacía que establecía una conexión remota entre ese cliente y me permitía tomar el control de la computadora. Y yo comencé curioseando con eso y me apasionó y me gustó y fui avanzando y avanzando. Y así fue que yo me filtré. O sea, el hacking crea mucha curiosidad, entender las vulnerabilidades de los sistemas, saber cómo tú acceder, conocer esas bases de datos, conocer, por ejemplo, los metaexploits, los exploits para eso. Eso apasiona. Pero llega un momento donde tú tienes que decir, no, espérate, yo tengo que informarme porque yo sé que lo que yo estoy aprendiendo puede causar algún daño. Entonces yo tengo que saber cómo me manejo. Eso llama mucho la atención y es por eso que hay que informarse y entender la importancia de tú conocer para protegerte. Como le dije a ustedes, todo va a depender de cuál es la razón que te mueve en ese sentido. Hacer daño o aprender para tú protegerte a ti mismo y proteger a los tuyos, proteger tus dispositivos y así sucesivamente. ¿Qué es lo que te mueve? ¿Cuál es la finalidad? ¿Para qué tú quieres aprender a hacer X o tal cosa? ¿Por curiosidad? Bueno, cualquiera puede ser curioso, es igual que el manejo de la Deep Web. Yo empecé a utilizar Deep Web por curiosidad, sin hacerle daño a nadie, sin meterme en nada ilícito, simple y llanamente para conocimiento, porque el conocimiento es poder. Y así sucesivamente. Entonces, señores, hay algunas leyes que le mencioné ahorita que era importante el conocimiento de las leyes que se promulgan, por ejemplo, y que se le da seguimiento. Hay un grupo llamado ISACA que con relación a la ciberseguridad le hacen un seguimiento de las leyes que se establecen en los países. Estas leyes pueden abordar desde la privacidad individual hasta la protección de propiedad intelectual. Algunos ejemplos de estas leyes incluyen la ley de la ciberseguridad, la ley federal de notificación de violaciones de datos, de intercambio y la ley de confianza y responsabilidad de los datos. Pero esas son leyes internacionales, básicamente de Estados Unidos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros nos corresponde? Nosotros tenemos que conocer las leyes internacionales porque recuerden que la aplicación o la violación o comisión de un delito en las redes, ahí no hay frontera. Usted puede cometer un delito desde aquí en República Dominicana, en Argentina. Usted puede estar aquí en República Dominicana y su víctima puede estar en Japón.
o en Corea o en Chile y así sucesivamente, por lo que hay que conocer las leyes internacionales. Ahora, su país también cuenta con algunas leyes. Y la primera ley, o lo primero que está por encima, ¿qué hay por encima de las leyes, señores? ¿Quién me dice? La Carta Magna. La Exacto, Constitución. la Constitución de la República, exacto. Entonces, la propia Constitución defiende o establece la necesidad y la obligación de respetar la intimidad de las personas. Entonces, cuando usted accede a información confidencial, ya usted está violando inclusive la Constitución, porque usted está faltando a ese principio o derecho humano que es el derecho a la intimidad. Pero aquí hay una ley de derecho de autor. Entiendo que ustedes lo saben. Aquí hay una ley de protección de datos. Aquí hay una ley de crímenes y delitos de alta tecnología, que era 53-07. Aquí hay una ley de comercio electrónico que también habla sobre básicamente lo mismo. O sea, ustedes tienen aquí 5 leyes, inclusive el uso de tecnologías de la información para la administración de justicia, que fue la última ley que se promulgó en el 2022, también está ahí. O sea que ustedes tienen alrededor de 5 leyes que básicamente están relacionadas o interrelacionadas y que al fin y al cabo terminan dentro de la 53-07, que vuelvo y les repito, ley de crímenes y delitos de alta tecnología, pero que también involucra la ley de derecho de autor, la ley de comercio electrónico, la ley de protección de datos y así sucesivamente. Entonces, todas esas leyes ustedes tienen que conocerlas. También la ley sobre la administración de justicia mediante el uso de tecnologías y medios electrónicos, que es otra ley también que se promulgó y que se está haciendo su reglamento. Y de hecho, nuestra propia ley, la 53-07, necesita ciertas mejoras para estar acorde con los tiempos, porque vuelvo y les repito que ella está en ese proceso de mejora, pero hay muchísimas situaciones que se dan que no están contempladas por esa misma ley. Por eso es que hoy en día nosotros, en vez de hablar de ciberdelincuentes, estamos hablando de chipero. Y que le llamamos de que crimen de alta tecnología cuando una gente agarra, coge los datos de una tarjeta de crédito ajena y lo utiliza en contra del propietario. Y le llamamos de que crimen de alta tecnología. Lo que significa que sí contamos con leyes sumamente importantes, pero que también necesitan algunas mejoras y algunas actualizaciones para fortalecer el marco legal jurídico de nuestro país. Con su permiso, profesor. Adelante. Mire, usted está refiriéndose a los chiperos. Los chiperos vienen desde el 2005. Esos se dedicaban a vaciar las máquinas tragamonedas con una especie de chipero que se usaba para prender estufa. Esta gente hacían eso. Hermano, espérate, porque ahí no, como que no entendí ahí, porque como que no me coincide, porque el término de chipero, recuerda que las primeras tarjetas de bancaria utilizaban bandas magnéticas y tú las clonabas y con eso tú hacías cualquier tipo de transacción, etcétera, sin conocimiento del propietario. No tiene que ver con máquina tragamonedas. Y el término chipero. No, pero déjeme explicarle. Déjame terminar, disculpa. El término de chipero fue cuando ellos comenzaron a descubrir los mecanismos para robar dinero utilizando las nuevas tarjetas de crédito que incluyen un chip, porque de ahí es que viene el término chipero. Entonces, adelante, continúa con tu tesis. Ok, mire, en el 2004-2005
hasta el 2007, cuando estaba el apogeo de la máquina tragamoneda, de la que dicen ruletas, esas máquinas tenían un defecto. Tenían un botón que era como de hierro, como quien dice, que llegaba directamente al interface de la máquina. Entonces, cuando uno le tiraba las 12 monedas y completaba, como quien dice, de a una moneda a cada cosa, que la máquina tenía que pagar obligado, cuando le daban y empezaba a pagar, le daban con el chipero de estufa. ¡Tan! Y eso creaba, parece una especie de golpe directo o de electricidad, y hacía que la máquina se descontrolara y tirara todas las monedas hacia afuera. Si no se daban cuenta, le vaciaban la máquina. A esa gente se le llamaba chipero en ese entonces. Excelente. Y mira, y muy buena tu observación y tu tesis que yo no conocía, pero hay un dato. Al fin y al cabo es un delito porque ellos están robándole un dinero de manera fraudulenta a una máquina. Aunque también esas máquinas eran ilegales porque eran colmados. No, pero que eso no tiene que ver que sean Exacto. ilegales. Es que volvemos ahí a lo que te estaba diciendo del tema del hacktivismo. Porque tú tienes que entender que el tema de ilegal, ¿a qué es lo que tú le llamas ilegal? Bueno, Porque ilegal es lo que no, ilegal es cualquier acción que no esté regulada por el Estado. Ahí es que entra Pero eso el asunto no de la necesariamente es un máquina. delito. No, esta máquina, por eso era que siempre van atacadas por la gente de Hacienda. La gente de Hacienda hacían operativos recogiendo esas máquinas porque esas máquinas no estaban reguladas y solamente las bancas de apuestas eran que podían tenerlas porque pagaban su patenta. Exacto. Por eso digo, entonces, independientemente de que sean ilegales, no da derecho a que un tercero vaya y se robe el dinero de la máquina. Que volvemos al mismo tema relacionado con el hacktivismo. Yo no puedo justificar que fulano y que por protesta haga desorden, robe información, robe dinero, le haga daño a una corporación simple y llanamente porque no está de acuerdo con una acción de esa corporación. Porque hay un tema, y es que en el marco jurídico de nuestro país no dice que tú tienes el derecho de causarle daño porque tú estés en contra de las acciones de alguien. Y ahí es donde está el punto. Igual caemos, y qué bueno que lo menciona, porque así se van como aclarando puntos. Se van aclarando puntos, porque inclusive eso no es nuevo. ¿Tú sabes desde cuándo se hacía eso? Eso se hacía en los años 80, estimado, con los teléfonos de tono, que hacía lo mismo y se les traía el dinero y uno utilizaba un pincho y le provocaba un shock eléctrico. Tú agarrabas un pincho, se lo ponía en el auricular, en el micrófono del teléfono, en el metal, y lo rayaba con el metal de la cerradura donde le ponían la llave para abrir la caja que almacenaba el dinero, y eso le creaba un colapso electrónico dentro de la máquina y hacía que botara toda la moneda hacia afuera. Eso va más para allá, eso no es ni siquiera de las tragamonedas. Eso lo hacíamos nosotros para vaciar los teléfonos que Codetel ponía en la calle. Que tú te buscabas un pincho, tú ponías el pincho dentro del micrófono en la parte de metal y el otro extremo del pincho tú lo raspabas, le quitabas la pintura para que quedara se quitara el aislante dentro de la cerradura de donde entraba la llave, que era el sitio como más pelado, porque como le bebían metiendo una llave, ese metal, el contacto de metal le quitaba como el revestimiento, como la pintura, y ya quedaba sin aislante. Y eso creaba un cortocircuito y hacía que los teléfonos botaran las monedas. Eso va más para allá atrás. ¿Entendiste, brother? Copié. Así era como le sacaban el dinero a los teléfonos de Codetel. Hace años, inclusive eso sacaba llamadas sin pago también. ¿Por qué? Porque los tonos, de hecho, no sé si ustedes conocieron a Captain Crunch,
Y la caja azul que creó para mí el más brillante, uno de los más brillantes hackers de todos los tiempos, que está vivo, que la gente no lo menciona, pero que la gente se equivoca. Por ejemplo, ustedes han oído hablar de Steve Jobs, ¿verdad que sí? Sí. Sí, Ajá. Ustedes siempre han oído que Steve Jobs es lo último y que él el papá de todos los papás y que hizo esto y que hizo lo otro, ¿verdad que sí? sí. Pues mire, mi hermano, Steve Jobs era un soñador y tenía muchas ideas, pero quien llevaba a la realidad las ideas de Steve Jobs era Steve Wozniak, que está vivo por ahí, que nadie lo menciona. El ingeniero electrónico que comenzó con la creación de la computadora Apple, antes de que Steve Jobs pensara en el negocio, porque Steve Jobs lo que era un pensador y tenía el manejo del negocio, pero quien construía las máquinas con un equipo que él reunió fue Steve Wozniak, y Wozniak fue quien inventó la caja azul. Busquen por ahí en internet lo que era la caja azul, que se utilizaba para hackear los teléfonos en Estados Unidos. Y el tipo anda por ahí igualito, normal. Inclusive tiene un proyecto de una universidad llamado Woz University, donde él da clases imparten carreras sobre desarrollo de software, ciberseguridad, red, entre otras cosas. Se llama Woz University y anda por ahí vito y coleando y la gente no lo menciona. Pero sin embargo, él era que hacía todo. Quien hacía todo era Steve Wozniak y no necesariamente Steve Jobs. Steve Jobs era el de las ideas, pero quien llevaba esas ideas a la realidad era Wozniak, ¿de acuerdo? Si no, investiguenlo ustedes mismos. Él fue alumno o vamos a decir pupilo de Captain Crunch, que fue uno de los primeros hackers. Y ellos crearon la caja azul y que luego ese mecanismo lo usábamos nosotros aquí para sacar llamadas haciendo imitaciones de tono, porque los teléfonos funcionaban con tono, y si tú buscabas otro dispositivo que cuando tú abrieras el circuito generara los mismos tonos, las llamadas se marcaban igual y se sacaban llamadas, y el dinero lo sacábamos creando un cortocircuito con el pincho entre el metal de la bocina y el hueco de la cerradura donde se ponía la llave de la cajita que contenía el dinero. Bien, entonces, con relación al ámbito de las amenazas, chicos, el término de los paladines cibernéticos se refiere a los innovadores y visionarios que crean el reino cibernético. Los cibernéticos poseen, por ejemplo, conocimiento para reconocer la influencia de los datos y aprovechan esos recursos para crear grandes organizaciones, proporcionar servicios y proteger a las personas de los ciberataques. Esos paladines cibernéticos que somos nosotros, son ustedes que se están convirtiendo, claro, siempre y cuando se dediquen a luchar en contra de los ciberdelincuentes y no aprovechen el conocimiento para delinquir, porque es otra cosa. Reconocen por lo general la amenaza que presentan los datos y si se utilizan en contra de las personas. Una amenaza a la ciberseguridad es la posibilidad de que ocurra un evento nocivo como un ataque. Y la vulnerabilidad cibernética es una debilidad que hace que un objetivo sea susceptible a un ataque. Y estas mismas amenazas son particularmente peligrosas para algunos sectores y el tipo de información que recopilan y que protegen. Bien, entonces, ¿cuáles son los ámbitos de amenaza o los elementos que se ven casi siempre afectados sobre las personas? Bueno, la información personal. El historial clínico es importante porque con el conocimiento sobre el historial clínico de una persona, yo puedo en un momento amenazar a una persona con dar a conocer una condición suya de salud que él no quiera y yo lo puedo extorsionar con eso. Con el historial clínico, mira, yo sé que tú tienes aquí enfermedad, yo lo voy a exponer en las redes sociales si tú no me pagas tanto. Y yo tengo los documentos porque lo conseguí, tengo tu análisis, míralo ahí. También los registros educativos pueden ser utilizados para extorsionar a las personas
y los registros de empleo y sobre todo los registros financieros, que son sumamente importantes hoy en día para muchas personas. Son información sumamente susceptible y que puede ser utilizada en contra de las personas. Los servidores de red, como los servidores DNS, los servidores HTTP, que es donde se encuentran las páginas de Internet, las bases de datos en línea, son los objetivos principales de los delincuentes cibernéticos. Y estos utilizan herramientas de análisis para paquetes y para lo mismo poder capturar flujos de datos en una red. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha utilizado un analizador de paquetes? Yo no, en lo personal. Sí, pero sin miedo, sin miedo. Ustedes van a aprender a utilizar uno llamado Nmap, que es un sniffer, un analizador de paquetes, un husmeador de redes. Bien, los analizadores de protocolos, de paquetes, supervisan, por ejemplo, y registran toda la información que proviene de una red. Y por lo general, los ciberdelincuentes pueden utilizar además dispositivos falsos como puntos de acceso a Wi-Fi no seguros y pueden hacer lo que se llama un evil twin. Un evil twin es que ellos hacen básicamente una réplica de una red Wi-Fi para que las personas se conecten de manera equivocada a esa red Wi-Fi y de la misma forma hacer lo que se llama un MITM, un Man in the Middle Attack o ataque de hombre en el medio, con la finalidad de filtrar la información que se transmite desde un equipo cliente hacia un servidor. Y ellos, como intermediario en el medio del proceso de comunicación, pueden robar esa información y descifrarla. La falsificación del paquete, por ejemplo, la inyección de paquetes también que interfieren con una comunicación de red establecida mediante la creación de paquetes para que parezca como si fueran parte de una comunicación. Y así como ustedes tienen la foto, eso es básicamente un ejemplo de cómo se realiza un ataque de hombre en el medio. Y se le llama así ataque de hombre en el medio porque se trata de que hay un intermediario escuchando el proceso de comunicación entre dos elementos y que todo el tráfico de información pasa a través de él, por lo que él captura esos datos para utilizarlo para los fines del lugar. Entonces, los sectores del reino incluyen lo siguiente: la manufactura, los controles del sector de automatización, que son los sistemas SCADA, que son los sistemas de automatización y control industrial, la producción y distribución energética, distribución eléctrica y matriz inteligente, petróleo y gas. Por ejemplo, en el 2004, Venezuela fue atacada por una empresa estadounidense que le robó sus datos y le creó un problema en PDVSA que detuvo por 60 días y le creó inclusive un daño ecológico a Venezuela porque se vertió petróleo en el río de Maracaibo. Y eso, según dicen por ahí, dicen que fue una empresa estadounidense en contubernio con el Estado, para hacerle daño a esa nación por un asunto de competencia en la venta y distribución de crudo. También la comunicación, los teléfonos, los correos electrónicos, la mensajería se ven afectados por los ataques, y los sistemas de transporte aéreo, ferrocarriles y vehículos de carretera, y más hoy en día que hay tantos vehículos autónomos que inclusive se están utilizando para cometer asesinatos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Hasta ahora vamos bien. Ok. Entonces, a nivel personal, todas las personas necesitan proteger su identidad y sus datos, también sus dispositivos. A nivel corporativo, es responsabilidad de los empleados proteger la reputación de los datos y los clientes de la organización. Fíjense cómo se ventila
un elemento sumamente interesante porque siempre se hablan de los activos de la empresa, de proteger los activos, señores, pero también hay pasivos de la empresa que hay que proteger. La propia reputación de la misma empresa se puede ver afectada por un ataque cibernético, porque cuando usted dice que hay un banco que fue comprometido su base de datos y que se están haciendo transacciones, usted lo que menos quiere es tener su cuarto ahí. No vaya a ser que usted tenga una situación, ¿cierto? Entonces eso le puede crear una situación reputacional al banco. Ah, no, pero espérate, esa gente le están haciendo esa tarjeta, a cada rato me la viven hackeando y el banco no me ayuda con eso y dicen que sí, que me van a devolver el dinero y un lío y duran meses y mi cuarto no, es más, voy a soltar la tarjeta con ese banco, no creo en ese banco. Ya, con eso la reputación de esa entidad se ve afectada por un simple y llanamente un mal manejo. A nivel estatal también la seguridad nacional, la seguridad y el bienestar de los ciudadanos están en juego por muchas vertientes y muchas razones, sobre todo por el tema de la ciberguerra. Y en Estados Unidos hay una agencia de seguridad nacional que se llama NSA, que es responsable de las actividades para la recopilación y vigilancia de inteligencia y de ciberinteligencia. Y todos esos esfuerzos por proteger de la forma de vida de las personas a menudo están en conflicto con su derecho a la privacidad, que vuelvo y le digo, en nuestro país, el derecho a la privacidad y a la confidencialidad es un derecho constitucional. Entonces, los ataques jóvenes se pueden originar dentro de una organización, pero también fuera de ellas. Amenaza a seguridad interna, por ejemplo, un usuario interno como un empleado o un partner contratado puede de manera accidental o intencional. Esas amenazas internas tienen el potencial de causar mayores daños que las amenazas externas, porque los usuarios internos tienen acceso directo al edificio, a sus dispositivos, a la infraestructura, y los atacantes internos normalmente tienen conocimiento de la red corporativa, de sus recursos, de sus datos confidenciales, y también pueden tener conocimiento de la contramedida de seguridad. Ellos saben dónde hay una cámara, saben dónde se da la vuelta el seguridad, saben de los sistemas que tienen, saben en qué momento pueden ser apagados o pueden fallar y así sucesivamente. Y por eso representa un mayor riesgo. Con relación a las amenazas de seguridad externa, las amenazas externas, perdón, de los aficionados o de los atacantes expertos pueden explotar las vulnerabilidades en los dispositivos conectados a la red y también pueden utilizar ingeniería social como trucos para obtener acceso. ¿Alguno de ustedes ha sido atacado mediante ingeniería social? Bueno, profesor, yo no he sido atacado, pero tengo una idea, porque mayormente uno en la calle se tropieza con personas que, vamos a suponer, con encuestas, uno no sabe si es verdadero o falsa, le da informaciones de uno personal y quizá eso sea un ciberdelincuente, vamos a decirlo así. Y esa información personal que uno le da a través de esa encuesta, ellos lo tuvieron de una forma relación social y por eso es que viene lo que es la ingeniería social. No sé si es por ahí que voy. Sí, hay mucha gente que lo hace y es raro porque a ti te pueden hacer un ataque de ingeniería social hasta por Facebook. Una gente te puede saludar, hola, ¿cómo tú estás? Dime cuánto tiempo, mira, yo tengo un problemita aquí y tú puedes creer que es un familiar. Siempre que una gente te habla o te dice que tú hagas una acción en beneficio de haciéndose pasar por una persona y así sucesivamente, es un ataque de ingeniería social porque lo que se busca es persuadirte de que tú hagas una acción. ¿Entendiste? No es solamente que sea una persona de manera personal, por una llamada, yo puedo hacerme pasar. A mí me han llamado de gente de la cárcel por teléfono diciéndome, hablándome de un premio para que yo pase información mía. No, yo puse simplemente un ejemplo.
Pero con respecto a eso, hace pocos días, a una persona muy cercana a mí, le hackearon la cuenta de Facebook. Entonces estaban llamando o escribiéndole a diferentes personas que tenían un problema, que le enviaran dinero y 2 personas cayeron. Sí, exacto. Así es. Sí, a mí mismo me lo han intentado hacer, me han intentado secuestrar cuentas para luego hablar en mi nombre a otras personas y así sucesivamente. Entonces le pasa a mucha gente, pero hay muchas formas de tú ser víctima de ingeniería social y que muchas veces ni siquiera se dan cuenta. Eso pasa con mucha frecuencia. Entonces, ustedes saben que los ataques externos aprovechan las debilidades y vulnerabilidades para obtener acceso a los recursos internos de las empresas. Entonces, con relación a las vulnerabilidades de los dispositivos móviles, ustedes saben que en el pasado los empleados generalmente utilizaban computadoras para la empresa conectadas a una LAN corporativa y en la actualidad están los dispositivos móviles como los iPhones, los smartphones, las tabletas y miles de otros dispositivos que son sustitutos poderosos o generadores o agregados de las computadoras tradicionales. Por ejemplo, el propio reloj de registro de asistencia, las mismas televisores inteligentes que las personas se enfocan únicamente en la computadora, pero los televisores inteligentes necesitan actualización, sus dispositivos, los modems, los Soho, los switch, los routers, todos esos dispositivos que ustedes utilizan también se actualizan porque pueden ser atacados. Y hoy en día también hay un mecanismo que utilizan muchas empresas para ahorrar recursos y para ayudar a sus empleados a ser más productivos, que se llaman BYOD, que significa Bring Your Device, traiga su propio dispositivo, que permiten que las personas utilicen sus propios dispositivos personales para manejar información de la empresa. Pero utilizan ciertos mecanismos de protección porque a una persona le pueden robar una laptop, le pueden robar un teléfono móvil y si tenía información importante de la empresa, pues esa información ya está ahí. También la incapacidad para administrar y actualizar de manera central los dispositivos móviles presenta una amenaza en crecimiento y las organizaciones que permiten el uso de dispositivos móviles de los empleados en sus redes. Por ejemplo, los que se conectan a la red Wi-Fi. Quizás tú tienes antivirus en los equipos de la institución, pero puede ser que tu teléfono esté infectado por un malware, por un gusano, y si tú conectarlo a la red de tu empresa y la red completa de la empresa infectarse de ese mismo gusano. ¿Por qué? Porque las computadoras tienen anti-malware, pero tu dispositivo no necesariamente. Y por eso es un tema un poquito escabroso. Bien, entonces también el surgimiento del Internet de las cosas. Ustedes saben que el IDC es el conjunto de tecnologías que permiten la conexión de varios dispositivos a Internet, y las tecnologías de IDC permiten que las personas conecten miles de millones de dispositivos a Internet, y estos dispositivos incluyen trabas, motores, dispositivos de entrenamiento, solo por mencionar algunos ejemplos. Porque ustedes tienen conectado a Internet hoy en día microondas, estufas, está la parte de la domótica, las cámaras, los sistemas de incendio. El que tiene un iPhone casi siempre tiene un Apple Watch. El Apple Watch por medio del iPhone se conecta a la red también de manera automática. Y así sucesivamente. Ya ustedes tienen las gafas inteligentes para realidad virtual, realidad aumentada, que también se conecta a la red. Y muchísimo los que utilizan Alexa, los que utilizan las bocinas que se conectan de manera inteligente también, interruptores para el encendido de las luces en las casas. Bueno, ya les mencioné el término domótica, que tiene que ver con todo lo que puede estar interconectado dentro de su hogar, desde las cámaras, hasta la alarma contra incendio, hasta la apertura de las puertas de manera electrónica, las puertas inteligentes, entre otros. O sea, son muchísimas las cosas que hoy en día se pueden ver afectadas, que no necesariamente son solo las computadoras, y que la gente solamente le presta atención a las computadoras. Bien, entonces, con relación al impacto de los datos masivos, ustedes saben que son el resultado de los conjuntos de informaciones que son grandes complejos, por ejemplo,
grandes corporaciones que capturan toda esa información, lo que hace que las aplicaciones tradicionales de procesamiento de datos sean inadecuadas. Y los datos masivos presentan desafíos y oportunidades según 3 dimensiones: el volumen o la cantidad de los datos, la velocidad de los datos y la variedad y el rango de los dispositivos y fuentes de datos. Y por lo general existen muchos ejemplos de amenazas de gran envergadura en las noticias como resultado de los drásticos de los sistemas empresariales, que deben realizar cambios drásticos en los diseños de productos de seguridad y actualizaciones importantes a las tecnologías y a las prácticas. Además, los propios gobiernos y las industrias que requieren una mayor protección de datos y controles de seguridad para ayudar a proteger los datos masivos. ¿Por qué? Porque las empresas, las corporaciones y los gobiernos son los que más información tienen. Son los que manejan más información. Sobre todo si están en proceso como nosotros de tener un gobierno electrónico y así sucesivamente, de hacer todo digital, pues imagínense ustedes también que a medida que va aumentando, yo le llamo eso el efecto alicate. A medida que se va abriendo el espectro de uso tecnológico, también se va abriendo la superficie de ataque por los ciberdelincuentes. Entonces, también podemos hablar de que los delincuentes utilizan armas sofisticadas como las APT, que es una amenaza continua a las computadoras que se realizan para en el radar contra un objetivo específico. Y los delincuentes eligen generalmente una APT por motivos políticos o empresariales. Los ataques a los algoritmos, que también pueden rastrear datos de informe de un sistema en sí, como la cantidad de energía que se utiliza en una computadora y usar esa información para seleccionar los objetivos. Ustedes vieron la película de Hacker de Chris Hemsworth, de casualidad. Hola. Yo no. Pues yo se las recomiendo, porque ya que ustedes están en este mundo, yo les recomiendo que vayan a Netflix o a Internet y se busquen alguna de esas películas interesantes, alguna serie como Blind Spot, Punto Ciego, que habla sobre esteganografía. ¿Cómo es? La Mr. Robot también, que también le he visto que tiene muchísimos elementos importantes sobre los hackeos. Pero también a mí me gusta, como le dije, las películas de hackers, que hay muchas, y la última que vi básicamente fue la de Chris Hemsworth, que él era el protagonista, donde él hizo que unos servidores colapsaran, engañando al sistema para que creyera que había como más calor de la cuenta, y eso afectó una planta nuclear, parecido al ataque que hicieron en Chernobyl. Entonces es importante que ustedes para que entiendan cómo se manejan las cosas y vayan aprendiendo. Adelante, estimado. Creo que vi esa película que usted acaba de mencionar, la última. Pero también yo vi la del hacker que todavía está extraditado, no sé, el hacker que todavía está pidiendo asilo político, que trabajaba para la CIA, creo que era. Sí. Sí, que está todavía extraditado, no sé en qué país está por ahí pidiendo asilo político todavía, porque es que el Interpol y la CIA lo quieren y él está corriendo todavía. No sé si lo han acusado todavía. Sí, está en un país neutral que no tiene ningún acuerdo y así sucesivamente. Bien, ese que hizo el Wikileaks. Sí, el Wikileaks. Bien, entonces, jóvenes, la Administración de Identidades Federal, que se refiere a varias empresas que permiten a los usuarios utilizar las mismas credenciales de identificación, que obtienen acceso a las redes de todas las empresas del grupo, que el objetivo de la Administración de Identidades Federal es compartir la información de identidad automáticamente a través de los límites del castillo. Y la manera más común de proteger la identidad federal es vincular la capacidad de inicio de sesión a un dispositivo autorizado.
En Chile se utiliza mucho. La gente tiene su propia contraseña generalizada para acceder a todos los sistemas del Estado interconectados. Desde el sistema de justicia hasta cualquier tipo de servicio del Estado y utilizan una única contraseña. Eso es lo que se llama contraseña federal. Entonces, también existen algunas implicaciones de seguridad relacionadas con el lado oscuro de la ciberseguridad, incluyendo los centros de llamada de emergencia de Estados Unidos, que son vulnerables a los ciberataques, que podrían apagar las redes del 911 y comprometer así a la seguridad pública. Un ataque de negación de servicio telefónico, por ejemplo, que utiliza llamadas telefónicas a una red telefónica objetivo, lo que condiciona el sistema y evita que las llamadas legítimas pasen. Los centros de llamada del 911, por ejemplo, de próxima generación, son vulnerables porque utilizan los sistemas de voz sobre IP y en lugar de las líneas fijas tradicionales, y también se pueden ver muy afectados porque están conectados a las redes informáticas. Y el reconocimiento mejorado de las amenazas de ciberseguridad, las defensas contra los ciberataques, el inicio de la era cibernética, eran bajas, y un estudiante inteligente de una escuela secundaria o script kiddie podría tener acceso a esos sistemas hoy en día. ¿Por qué? Ustedes saben que cuando vino la pandemia, mucha gente que no estaba preparado a la virtualización se tuvo que meter para no desaparecer. Pero se metió sin prepararse, porque a medida que mucha gente va accediendo más a la tecnología, también tiene que aprender a cuidar su infraestructura, aprender a cuidar su dispositivo y así sucesivamente. Y aquí se atacó para que mucha gente aprendiera a manejar la tecnología, pero no le enseñaron a cuidarse de la misma. Y eso es importante que ustedes lo entiendan. Bien. Y por Entonces, eso, adelante. Y por eso en la pandemia fue que se aumentaron más los delitos cibernéticos. Así es, estimado. Y están en aumento porque recuerden que la pandemia obligó a que mucha gente se digitalizara. La pandemia pasó, pero esa gente no se devolvieron. Esa gente continúan utilizando la tecnología. Por último, señores, está el tema de la creación de los héroes, o sea, de una fuerza laboral más especialistas en el área de ciberseguridad. Por eso están ustedes hoy en día aquí, conociendo, aprendiendo, empezando básicamente lo que podría en un momento dado ser la carrera de sus vidas, porque nunca es tarde, uno no sabe, independientemente de. Y que, por ejemplo, existen varias categorías de profesionales en el área de la ciberseguridad que en el marco de la fuerza laboral se categorizan, por ejemplo, en el trabajo de la ciberseguridad, que hay, por ejemplo, operadores que mantienen dando soporte técnico, administrando y dando mantenimiento necesario para garantizar el rendimiento y la seguridad de los sistemas de TI. Otros que protegen y defienden, por ejemplo, los sistemas, las redes. Otros que se encargan de utilizar análisis de datos, investigar situaciones que se dan en las redes, y otros que crean y recopilan información o ciberinteligencia y que operan con sistemas sumamente inteligentes, especializados para identificar posibles futuros ataques, entre otros tipos que se puedan dar, y eso se llama ciberinteligencia. Y también se dividen en grupos. Hay un grupo llamado Blue Team o Grupo Azul o Equipo Azul, y también hay equipos denominados Red Team, que es el equipo rojo, y también hay una combinación entre el azul y el rojo que se llama Purple Team o equipo púrpura, y cada uno de ellos tienen como funciones específicas. Básicamente los de Blue Team se encargan de analizar ataques, etcétera, tipificarlos y así sucesivamente. Y los de Red Team son prácticamente los de respuesta a incidentes, los que dan respuesta a los ataques. Bien, entonces
chicos, vamos a avanzar. Déjame ver algunas comunidades en línea, organizaciones profesionales. Está CERT, SANS, Mitre, FIRST, la ISC, Multistate, InfoSysSec y así sucesivamente. Hay muchísimas organizaciones. Skills USA, la NCL, el Cyber Patriot, etcétera. Pero esas son instituciones que son internacionales y algunas casas certificadoras que permiten que las personas se capaciten y obtengan un aval internacional, ¿verdad? Está CompTIA con Security Plus, pero CompTIA también tiene los cursos de Ethical Hacking, lo de analista de ciberseguridad, entre otros. Está el Concilio Electrónico, que para mí es el más importante, porque fueron los que crearon la carrera de Ethical Hacking. El Concilio Electrónico, Easy Council, Certified Ethical Hacker, que es la certificación, pero ellos hoy en día tienen forense, defensa de la red, tienen como 30 o 40 carreras en el área de la ciberseguridad, porque la ciberseguridad, señores, es importante que lo entiendan, no es únicamente ciberseguridad y ya. Ciberseguridad ocupa demasiados ámbitos y tiene muchísimas ocupaciones hoy en día, que les invito a que ustedes indaguen, analicen e investiguen más. Lo vamos a poner más adelante en los futuros foros para que ustedes tengan más información, porque la carrera de ciberseguridad es básicamente demasiado generalizada el tema ciberseguridad. Ah, no, que yo soy especialista en ciberseguridad. No, pero espérate. Tú eres especialista básicamente en qué área. Es como que tú le digas, yo soy informático. Sí, pero la informática es muy grande. ¿En qué área de informática? Lo tuyo es redes, comunicaciones, telemática, es desarrollo de software, es diseño básicamente de contenido. O sea, son muchísimas cosas las que se pueden desprender ahí. Tú eres desarrollador, bueno, está bien, pero tú eres desarrollador de backend, de frontend, tú eres un desarrollador full stack. ¿Qué tipo de desarrollador tú eres? ¿Tú eres desarrollador web, desarrollador de aplicaciones de escritorio o desarrollador de aplicaciones móviles o eres un desarrollador full stack? Y así sucesivamente ustedes van a dar cuenta que son demasiado amplios y ya hay como básicamente segmentación. En mi caso, yo estoy haciendo la carrera de forense digital, que son los que se dedican a investigar los delitos para crear informes, lo que pueden ser utilizados, por ejemplo, en los tribunales para determinar la participación o no de una persona acusada o para demostrar lo contrario. Hay muchísimas certificaciones. Cisco tiene un grupo de certificaciones, como ustedes pueden ver ahí. Pero cada día se crean otras carreras más importantes. Yo, por ejemplo, soy instructor en operaciones de ciberseguridad. Esa es otra área. Hay Network Security, que son lo de seguridad de las redes. Hay seguridad en la nube, que es otra área también. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué se le invita a ustedes? Que continúen aumentando su conocimiento, que se sumerjan en este ambiente, en este ámbito de las redes, para que el día de mañana, quién sabe si esa se convierte en la carrera de sus vidas o básicamente les ayude a proteger sus datos personales, los de la empresa o los de sus familiares y amigos. ¿Alguna pregunta, estimados? ¿No hay preguntas? Bueno, pues si no hay preguntas, de acuerdo, vamos a finalizar hasta aquí. El tema 1, recuerden acceder a la plataforma de Cisco, también hacer las actividades que están colgadas en la plataforma del Infotep. Y el próximo martes, entonces nos veremos con el siguiente tema.
Perfecto, profesor. Muchas gracias, Ok. profesor. Siempre, estimado. Hasta luego. Pasen muy buenas noches todos. El día de mañana subiré este video para que el que no participó tenga acceso al mismo. Ok, gracias, Muchas profesor. gracias. Que Pase pasen buenas. buenas noches. Buenas noches Buenas noches, profesor. y buenas.